Ya, chiquillos, ¿alguna duda con respecto a la guía número 3? Trabajemos de la guía número 3 nomás, la guía de los ejercicios de prueba, si es que alguien lo avanzó, lo vemos la otra semana, con más detalle. Háblenme. Sí, pero ¿cuál duda? ¿Qué pregunta? La 4. Ya. La 4. Voy a copiar la 4 primero. Dice, un monopolista determina que si C de X centavos es el costo total de producción de X unidades de cierta mercancía, donde C de X son 25X más 20.000. Y la ecuación de demanda es X más 50P igual a 5.000. Dice donde son demandas X unidades por semana. X son unidades por semana. Dice encontrar el número de unidades para que se deba producir. Dice si se desea maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad. Ya. Listo. Ya, ahora sí. Ya. Vamos a... ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ya, okay. Siempre la pregunta es, ¿qué es lo que hay que maximizar o qué es lo que hay que minimizar? En este caso vamos a maximizar la utilidad. Por lo tanto, yo lo que necesito conocer es la función utilidad. ¿Cómo se define la función utilidad? ¿Alguien se acuerda? Sin pelearse. Función ingreso menos función costo. Excelente. La función ingreso menos la función costo. La función costo la tenemos explícita. Aquí está. Esta es la función costo. Déjame ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ya. El problema acá es la función ingreso. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es la función ingreso. Como ustedes deberían saber, la función ingreso es la cantidad de productos que se generan por su valor, que en este caso es el precio. O sea, en pocas palabras, la función ingreso es X por P. ¿Sí? Y en este caso tenemos, bueno, X es la variable, pero no tenemos P. Para ello vamos a utilizar entonces esta expresión que dice que X más 50P es igual a 5.000. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es despejar P. Entonces, voy a bajar un poquito la cámara. O sea, vamos a despejar P. Entonces, este X que está positivo pasa al otro lado. Negativo. Por eso quedan 5.000 menos X. Y estos 50 que están multiplicando van a pasar dividir. De esa forma, entonces, tenemos la función P. Por lo tanto, la función ingreso va a ser X multiplicado por P. ¿Eso qué significa? Que esta X multiplica a cada término del numerador. Por lo tanto, la función ingreso nos va a quedar 5.000X menos X cuadrado partido por 50. ¿Sí? Y ahí tenemos la función ingreso y la función costo. Voy a borrar lo que es esto. Voy a mantener la función costo. Entonces, voy a subir un poco. ¿Cuál es la función utilidad? La función utilidad es la ingreso, que son 5.000X menos X cuadrado partido en 50, menos la función costo, que es esta que está acá. Es una suma, pero con ese signo negativo hace que él y él se transformen en negativos. O sea, me quedaría menos 25X menos 20.000. ¿Sí? Y lo que obtuve ahí fue la función utilidad. Hasta acá, ¿alguna duda de cómo llegué a la función utilidad? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. No. Entonces,
maximizarla y minimizarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para maximizar o minimizar, primero tenemos que hallar los puntos críticos. ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Se deriva la función y luego se iguala a 0. Recuerden que este 50 para efectos de esto es una constante. Entonces, cuando yo derivo una constante que está multiplicada por algo, simplemente mantengo la constante y derivo eso no. Entonces, la derivada de 5000x son 5000 menos la derivada de x cuadrado es 2x menos la derivada de 25x son 25 y la derivada del 20.000 es 0 porque es solamente una constante. No tiene acompañada ninguna x. Una vez que encuentro esto, lo que hago es igualar a 0. ¿Sí? Entonces, al igualar a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de x. Entonces tenemos 5000 menos 2x partido en 50 igual a 25, porque este 25 que está restando va a pasar sumando. El 50 va a pasar multiplicando al 25. ¿Y cuánto es 25 por 50? Pueden usar su calculadora por si acaso. Como lo voy a hacer yo porque me va a aflojar a multiplicar. Son 1250. Voy a pasar el 2x para allá y el 1250 para acá. Entonces me va a quedar 5000 menos 1250 igual a 2x. Entonces 5000 menos 1250 son 3750. Y este 2 que está multiplicando pasa divide. Por lo tanto, eso da 1875. ¿Sí? Y ese es el valor de x. O sea, para ese valor, la utilidad o se maximiza o se minimiza. La pregunta es, ¿se maximiza o se minimiza? Entonces, como para saber esa información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la segunda derivada. ¿Por qué? Porque según lo que vimos en la clase, según lo que está en la sesión, cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico da positivo, significa que hay un mínimo. Si la segunda derivada, cuando yo evalúo el punto crítico, da negativo, significa que hay un máximo. En este caso, si yo evalúo esto acá, me debería dar un máximo, porque queremos maximizar. Entonces, de nuevo, el 50 se mantiene y derivo. La derivada de 5000 es 0, la derivada de 2x es menos 2 y la derivada de 25 es 0. Por lo tanto, aquí la derivada me da menos 2 partido en 50. Eso, para cualquier valor de x, es negativo. ¿Por qué? Porque como no depende de x, cualquier valor que yo le coloque acá me va a dar negativo. ¿Eso qué significa? Y por lo tanto, x igual a 1875 es máximo. ¿Cierto? ¿Qué dijimos que era x? Vale, lo había notado acá. X es la cantidad que tengo que producir por semana. Por lo tanto, para que la utilidad sea máxima, yo tengo que producir por semana 1875 productos. ¿Y cuál es el precio? Entonces, ahora si yo quiero saber el precio, simplemente me acuerdo que habíamos dicho que x más 50p es igual a 20.000, ¿o no? No. 5.000. ¿Cierto? Entonces ahora ustedes reemplazan esto acá y lo que obtienen es el precio. O sea, 1875 más 50p igual a 5000. Tenemos 50p igual a, si al 5000 le resto los 1875, eso da 3125. Y ahora el 50 que está multiplicando pasa dividiendo. Y eso da 62,5 aproximadamente. Eso. ¿Se entendió?
Profe, Dígame. la primera derivada de u de x, ¿por qué no el 50 es elevado al cuadrado? ¿Ese? Sí, la derivada. Ah, ya. Escucha, a ver. Pone Voy a borrar esto para explicar. Muchos de ustedes lo que hicieron fue la regla de la división en la derivada, ¿cierto? Por eso hicieron línea fraccionaria, denominador cuadrado. Sin embargo, fíjate en esto. Si yo te digo profe, 20x, ¿cuál es su La- derivada? la cámara, profe. Ahí. ¿Ahí sí? Sí, profe. Yo te digo 20x, ¿cuál es su derivada? 20. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando yo tengo una constante multiplicada por una función, solo derivo la función y mantengo la constante, ¿cierto? Por lo tanto, si yo te dijera x partido por 20, ¿cuál es su derivada? 1 partido por 20, ¿no? Porque el 20 se está dividiendo con el x, por lo tanto es una constante que está acompañando a la x. ¿Cachai, no? Entonces acá, si yo tengo todo esto, este 50 es un valor constante que se está dividiendo a cada uno de ellos. Por eso es que se mantiene. Esa es la razón. Por eso acá no ocupé regla de la división, porque en realidad este 50 no es una función, es una constante. ¿Ya? Y eso se hace siempre que sean constantes, porque es una constante. Si hubiera sido acá 50x, ya, eso es distinto. Ahí sí hay que usar la regla de la división sí o sí, porque el denominador es una función. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puedo hacer la B de la 5? La b de la 5. Ya. Voy a borrar porque como ya estoy grabando, no es necesario que lo vayan a anotar. La b de la 5. Bueno, para eso voy a tener que hacer la 5. Dice la ecuación de demanda de cierta mercancía es P igual a X menos 8 al cuadrado. Y la función de costo total está dada por C de X igual a... Chuta. C de X igual a 18X menos X cuadrado. Donde C el costo. Dice encontrar las funciones de ingreso marginal y costo marginal. Y después dice encontrar el valor de X que rinde la máxima utilidad. Ya, perfecto. Ya. Primero, ¿saben cómo se calcula el ingreso marginal y el costo marginal? No. ¿No? Es la primera derivada. Sí. La materia, la función costo marginal y la función ingreso marginal, en pocas palabras, la función que son marginales son aquellas que son las derivadas de las originales. Por ejemplo, este se llama costo total. Entonces, ¿cuál va a ser el costo marginal? Su derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de 18x? 18. Y la derivada de x cuadrado, 2x. Esto que está acá es x cuadrado menos 16x más 64, ¿cierto? Si lo desarrollo el cuadrado de binomio. Ya sabemos que la función ingreso es eso multiplicado por x, porque es x por p. Por lo tanto, me va a quedar x al cubo menos 16x cuadrado más 64x. Si esta es la función ingreso total, ¿cuál es la función ingreso marginal? Simplemente su derivada. O sea, 3x cuadrado menos 16 por 2, 32x más la derivada de 64x, 64. Y ahí tenemos ingreso marginal y costo marginal. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Fíjense en lo siguiente. Yo sé que la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total. Si yo esto lo derivo,
La derivada de u es u', y la derivada de una resta es la derivada de cada uno, por lo tanto esto es la derivada del ingreso y la derivada del costo. O sea que en el fondo, la utilidad marginal es la resta del ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Por qué hago eso? Porque como quiero maximizar o minimizar la utilidad, y ya tengo esos dos, entonces ahora simplemente lo reemplazo. Este es 3x cuadrado menos 32x más 64, menos esto que sería menos 18 más 2x. Entonces me queda 3x cuadrado menos 32 más 2 son menos 30x, y 64 menos 18 son... No quiero pensar, así que... Aparte que resto como la pelota. 64 menos 18. Son 46. Y lo que tengo acá es la derivada de la utilidad. Y como quiero maximizar, ¿qué le tengo que hacer a la derivada? Lo tengo que igualar a 0. Muy bien. Ya, y aquí viene el detalle. ¿Cómo resuelvo esa ecuación que me quedó ahí? Varios de sus compañeros que hicieron esta pregunta se dieron cuenta de lo siguiente. Esto es una ecuación cuadrática. Y hasta donde yo sé, la ecuación cuadrática se resuelve como menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Quién era b? El que acompaña a x. ¿Quién era a? El que acompaña a x cuadrado. ¿Y quién era c? El término independiente. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Acá dice menos b. b vale menos 30. Con ese menos me va a quedar 30. Más menos la raíz de b cuadrado, o sea, 30 al cuadrado. No coloqué menos 30 porque al cuadrado va a quedar positivo. Menos 4 por a, que vale 3, y por c, que vale 46. Y todo eso dividido por 2a, que vale 3. ¿Sí? Voy a borrar. Entonces tenemos 30 más menos. Eso que está ahí lo puede meter directamente en la calculadora. La cual fui a buscar. Entonces ustedes colocan 30 al cuadrado menos 4 por 3 por 46. Le sacan la raíz y eso da aproximadamente 18,65. Partido en 3 por 2, que es 6. Eso significa que aquí me van a dar dos valores de x. Cuando uso el más, cuando uso el menos. Cuando uso el más tengo 30 más 18,65 dividido en 6. Eso me da 8,11. Y cuando lo hago con el menos, 30 menos 18,65 dividido en 6. Eso me da 1,89. Y ahí tengo los dos valores. Ahí tengo los dos valores de x. ¿Sí? Está acuático. No está acuático. Estamos usando solamente materia que ustedes ya saben, profe, el C de la 3. Ya después vamos a ver el C de la 3. Bien. Necesito la utilidad, esa de. Ya. Pregunta. ¿Cuál es máximo? ¿Cuál es mínimo? Y en este caso lo que me están preguntando es por el máximo. ¿Cómo saber eso? Ocupo la segunda derivada. Entonces voy a anotar acá la primera derivada, que la teníamos acá, que son 3x cuadrado menos 30x más 46. Por lo tanto, vamos a usar el método de la segunda derivada, o sea, u2'. O sea, la derivada de esto son 6x y la derivada de esto son 30. ¿Qué hago ahora? Reemplazo cada uno de ellos acá y analizo si es positivo o negativo. O sea, la segunda derivada, cuando x vale 8,11, me va a quedar 6 por 8,11 menos 30. Entonces yo multiplico 6 por 8,11 menos 30, eso me da
18,66. Independiente del valor, lo que me importa es que me dio positivo. Eso significa que este es un mínimo. Ahora evalúo el otro punto, que es 1,89. Me va a quedar 6 por 1,89 menos 30. Entonces, 6 por 1,89 menos 30, eso da menos 18,66 y eso es negativo. Por lo tanto, es un máximo. ¿Eso qué significa? Que la producción tiene que ser de ¿cuántas unidades aproximadamente? 1,89. 1,89. Pero como hablamos de productos, yo no puedo crear 1,89 productos. O sea, si estoy hablando de televisores, no puedo hacer un televisor como 89, un televisor y un poquito más, no puedo. Entonces aproximo esto a 2. ¿Sí? Y ojo, si fuera 1,1, igual lo aproximan a 2. Porque ese 1, aunque en teoría no es aproximable, pero para efectos de algo que es concreto, sí tengo que llevarlo al extremo superior al tiro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Habían dicho la 3C. Ah. La función costo es 1500 más 30x más 20 partido en x. Y me pide calcular el costo de manufactura de los relojes. Y dice que ahí tienes que calcular C de 41 menos C de 40. ¿Esa pregunta? No. ¿Quién es C de 41? C es esta función y x vale 41. Entonces me va a quedar